Hola mis hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Acabo de grabar la serie sobre cómo participar en misa y de ella surge una duda que me expresaron muy amablemente para contribuir con todos ustedes al crecimiento de el conocimiento de Dios y todo lo que tiene que ver con Él. Los que amamos a Dios necesitamos este conocimiento para amarlo mejor, para cumplir con aquello que nos pide el catecismo de nuestro deber de conocer, amar y servir a Dios como se debe. Pues bien, la duda surgió a raíz de que hice algunos comentarios sobre la manera en que algunas personas mueven las manos en misa como tratando de contestarle al sacerdote de manera gestual, y yo les hacía caer en cuenta que esto no es litúrgico. Entonces, a su vez, me hicieron caer en cuenta de que debía explicarles qué es la liturgia, en qué consiste la liturgia, y siendo la liturgia un mundo tan amplio dentro de la enseñanza y el magisterio de la Iglesia, vamos a tratar de iniciar hoy explicando qué es la liturgia de la manera más básica posible. Para ello, pues, ha sido fundamental para mí una enseñanza que vi de Fray Nelson Medina, a quien le agradezco sus explicaciones, y he tomado parte de sus explicaciones para poder a su vez hacer este video sobre qué es la liturgia. Bienvenidos. Iniciamos entonces con la definición. ¿Qué significa la palabra liturgia? ¿De dónde viene? Pues procede del latín liturgia, que a su vez viene de dos raíces griegas. La palabra leiturgia, el término laos, que significa pueblo, y el sufijo ergon, que significa energía, trabajo, obra. De esta manera, la liturgia es la obra del pueblo de Dios. Eso significa, la obra del pueblo de Dios. Esta obra que hace el pueblo de Dios es dirigida y guiada por el Espíritu Santo. En definitiva, la liturgia es la forma como Dios quiere ser glorificado por sus criaturas, por los seres humanos. Eso es la esencia de la liturgia. En el cielo se desarrolla también una liturgia, una obra del pueblo de Dios para gloria y alabanza de Dios, y se da en estos términos en la Sagrada Escritura. Miramos en el libro del Apocalipsis capítulo 4, versículos 8 y 9, dice así: Cada uno de los seres vivientes tenía 6 alas cubiertas por dentro y por fuera de ojos. No descansan ni de día ni de noche, y dicen: Santo, Santo, Santo Señor Dios Todopoderoso, el que era y es y será. Cada vez que los seres vivientes daban gloria y honor y gracias al que estaba sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Pasamos también en el capítulo 5, encontramos en el versículo 8 el siguiente texto. Cuando lo recibió, los 4 vivientes y los 24 ancianos se postraron ante el Cordero. Cada uno tenía una cítara y una copa de oro llena de perfumes. Ahí nos dice que esos perfumes eran las oraciones de los santos. Pasamos al versículo 11 y nos vamos hasta el 13, y dice: Me fijé y escuché la voz de muchos ángeles que estaban alrededor del trono, de los vivientes y los ancianos. Eran millones y millones, y decían con voz potente: Digno es el Cordero degollado de recibir el poder, la riqueza, el saber, la fuerza, el honor, la gloria y la alabanza. Y escuché a todas las criaturas, cuanto hay en el cielo y en la tierra, bajo la tierra y en el mar, y decían: Al que está sentado en el trono y al Cordero, la alabanza y el honor y la gloria y el poder
por los siglos de los siglos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aquí tenemos entonces una muestra de lo que es la liturgia en el cielo. De la misma manera, nosotros aquí en la tierra tenemos nuestra liturgia, nuestra manera de hacer la obra de glorificación de Dios en medio de los hombres. Bueno, mis hermanos, vamos a tratar de aterrizar entonces estos conceptos, ¿no? La liturgia parece algo distante. A primera vista parece algo lejano, algo que pertenece allá, a la gente de la iglesia, a los curas, a los monaguillos, a las monjas, a los lectores, a los ministros. Allá, parece algo lejano a mí, algo retirado. Pero si nos acercamos, descubrimos un gran tesoro que desconocemos y por eso lo estamos dejando perder. Mucha gente asiste a la Santa Misa, he dicho ya, de una manera descuidada. La liturgia es la celebración de nuestra fe, es cómo celebramos nuestra fe. La gente que va sin una preparación adecuada, sin mentalizarse a qué va, sino que va por costumbre a la Santa Misa, pues pierde, porque va como un mero espectador pasivo. Mucha gente se ve allá con cara de aburrimiento, como si estuvieran obligados. Y esta, pues, dependiendo de cómo la tomemos, es una buena o mala noticia. Hoy les estoy comunicando esta información para que seamos oyentes activos y no pasivos en la Santa Liturgia, para que tomemos conciencia de aquello a lo que estamos asistiendo y podamos participar con gusto y con alegría como se debe, porque es la obra de Dios realizada por nosotros. Dios, tan inmenso, tan maravilloso que es, tan poderoso, tan omnipotente, espera de ti y de mí la gloria y la alabanza por medio de la liturgia. Si la liturgia es la obra del pueblo de Dios, necesitamos ver la obra que Dios ha hecho con nosotros. No podemos corresponder al gran amor de Dios si no nos damos cuenta de todos sus dones y sus gracias. Creemos que las cosas deben estar ahí porque sí. Así como lo he dicho en otras ocasiones, pensamos que el plato de comida diario debe estar ahí, que la ropa debe estar ahí, que los servicios que necesitamos deben estar ahí porque sí, porque esa es su naturaleza y su razón de ser. Y no vemos que es Dios que ha preparado cada día el alimento para nosotros, que ha dispuesto una ropa que ponernos, que nos ha dado la salud y la gracia de tener un trabajo. Nos olvidamos de todos los dones de Dios y por lo tanto no somos agradecidos. La liturgia, por lo tanto, nace como una necesidad de dar una respuesta a Dios por todo aquello que ha hecho por nosotros. La liturgia en la Santa Misa es la acción de gracias del pueblo de Dios, es la forma idónea como le damos gracias a Dios por todos los dones y gracias y bendiciones que nos ha concedido a lo largo de toda nuestra vida. ¿Cómo mejorar nuestra liturgia, nuestra acción de gracias a Dios por todo aquello que nos ha dado, empezando por la vida misma? Pues profundizando en el mensaje de salvación, nos damos cuenta que la liturgia no es algo que hace allá el sacerdote en solitario, allá en su lugar, sino que es algo que cada uno de nosotros debe hacer vida. Descubrimos entonces que la liturgia es de todos y para todos. Por tanto, les invito, mis hermanos, a que revisemos nuestra actitud en la liturgia. Debemos madurar en la fe, dejar de estarnos quejando, dejar de solo ir a pedir. Una fe madura es tomar el riesgo, incluso
de dar gracias por aquello que supuestamente es contrario a mi idea de bienestar en mi cabeza. Hay que arriesgarse a dar gracias. ¿Quién da gracias, por ejemplo, por un cáncer que tiene, o por una enfermedad, o una limitación física? ¿Quién da gracias a Dios porque su madre o su padre acaba de morir, o un hermano, o un amigo? Hay que darle gracias a Dios. La liturgia es arriesgarse a dar gracias a Dios, incluso por aquellas cosas que consideramos adversas y no queridas por nosotros. En lugar de andar machacando a Dios con las añadiduras, debemos buscar primero, como Él mismo nos lo ordena, el reino de Dios y su justicia, y no andar pidiéndole cositas. Esas cositas vienen. ¿Por qué? Porque son añadidura. Yo debo concentrarme en buscar el reino de Dios, el progreso, la gloria de Dios. La liturgia es fiesta, pero no diversión. Ojo, mis hermanos, porque aquí podemos caer en un vicio, en un extremo, que es el abuso litúrgico. Muchos me han dicho a mí que la misa es aburrida. Yo interpreto música litúrgica para animar las celebraciones de la Santa Misa, y mucha gente se me ha acercado: ay, ¿usted por qué no canta cantos más alegres, más entretenidos, más movidos? Porque es que eso que usted canta es como tan aburrido, como tan... y ponen muchos peros, y no se dan cuenta que estoy simplemente siguiendo la liturgia, que el gozo va por dentro del alma, y si se exterioriza, qué bueno, pero no siempre va a haber como una especie de alegría y de euforia, porque alabar a Dios no se trata de una euforia momentánea como si nos estuviésemos drogando, ¿no? La alegría de la liturgia nace de una experiencia interior, de sentirme salvado, de sentirme amado, de sentirme perdonado, de sentirme compadecido, de sentirme socorrido por la misericordia de Dios. Eso es lo que me da alegría, sentirme salvado. Muchos asisten a misa buscando como un espacio de diversión, y por eso terminan en los garajes de una secta, que allá sí los divierten con música, con emociones fuertes, con milagros, con prodigios, con bullicios. En últimas, estos hermanos buscan ahorrarse el precio de la boleta del circo. Quieren asistir a que los diviertan. Y Dios no hizo la liturgia para divertirnos. Dios hizo la liturgia para salvarnos, como diría Fernando Casanova. Esa alegría del espíritu y el cuerpo en la liturgia se exterioriza con la poesía. Hay que ver las poesías tan hermosas compuestas por nuestros santos, y que las encontramos, por ejemplo, en la liturgia de las horas. La alabanza desbordante por el amor que Dios nos tiene. La liturgia, ojo con esta frase de Fray Nelson, la liturgia es la expresión viva de un amor que nunca muere. Cuando yo escuché esta frase, me pareció exagerada. Dije, pero ¿de qué se está hablando aquí? ¿Cómo así que la liturgia es embriagarse de? ¿Embriagarse? Sí, mis hermanos. Dios sabe que el hombre, el ser humano, su criatura, necesita embriagarse. Y si no se embriaga, si no nos embriagamos del vino nuevo de Dios, pues necesariamente terminaremos embriagados de cualquier cosa. La sensualidad, la discoteca, el placer, el alcohol, las drogas, la promiscuidad, el adulterio. Necesitamos embriagarnos. Necesitamos romper el cuadro de la lógica y de lo meramente racional. El amor de Dios es muy grande, mis hermanos, y no lo podemos cuadricular y decir dentro del campo de la razón y bajo estos términos. No, el amor de Dios desborda términos
y parámetros que van aún más allá de la razón. Necesitamos, por tanto, embriagarnos del gozo de nuestro Señor Jesucristo, del gozo de su resurrección. Eso es lo que nos embriaga, el gozo de la salvación que Él ha alcanzado para nosotros. Ojo con esta idea porque es central. Dios sabe que necesitamos embriagarnos. Insisto en eso porque es muy importante. Y la explicación es muy sencilla. Nosotros sabemos que hablando en el campo espiritual no hay más. No existen, por así decirlo, más que dos territorios. No existen términos intermedios y Jesús mismo lo manifestó con estas palabras que encontramos en el Evangelio de San Mateo, capítulo 12, versículo 30. El Maestro, el Señor Jesús nos dice así: el que no está conmigo está contra mí, el que no recoge conmigo desparrama. Por lo tanto, la necesidad del ser humano de embriagarse se debe saciar por una de estas dos vías, por medio de la liturgia o por medio del pecado. ¿Cuál has escogido tú? Recordemos, embriagarse es ser mucho más que una persona lógica. Lo acabamos de decir, Dios supera nuestros esquemas lógicos y racionales porque el amor de Dios lo supera y va más allá. Es algo que supera la misma razón. Dios sabe que necesitamos embriagarnos, por lo tanto, embriagarse de Dios es aprender a celebrar la fe. Para jamás, ojo con esto, necesitamos embriagarnos de Dios para jamás ser esclavos del pecado o de los ídolos de esta tierra. Necesariamente, Dios sabe que necesitamos embriagarnos y si no lo hacemos de Él, terminaremos embriagados de todo el pecado que habita en este mundo. Tú tienes que escoger. ¿Qué más es la liturgia? La liturgia es la alegría de Dios. En medio de la liturgia nos damos cuenta que en una Santa Misa nos encontramos como personas iguales, que desaparecen esos límites de aquellos que poseen más riquezas o menos riquezas, de aquellos que saben más o saben menos, de aquellos que son ancianos o niños. Todos asistimos por igual a la Santa Misa. Debemos apreciar esa situación. La liturgia nos hace iguales y está por encima de las clases sociales del nivel económico. La liturgia es la celebración de un Dios que simplemente nos hace hermanos. Celebrar, por lo tanto, es enamorarnos por igual de ese Dios vivo que ha dado su vida por nosotros. La liturgia es la alegría por la resurrección de Jesucristo. Es como dice el pregón pascual de la vigilia pascual. Es ver cómo el Padre, por rescatar al esclavo, ha sacrificado al Hijo. ¡Qué cosa tan grande! Jamás tendremos cómo agradecer semejante beneficio. Por lo tanto, el centro de la liturgia es también la Pascua del Señor. Pero también en los sacramentos celebramos la resurrección. En la penitencia, a pesar de ir a confesar nuestras miserias y nuestros pecados, hay la alegría de ver el perdón. Ese perdón que es muchísimo más grande que nuestra culpa. Por ejemplo, en el matrimonio, la liturgia es la anticipación de esa Pascua final que viviremos en el cielo. Toda liturgia es siempre una proclamación de la Pascua del Señor que se celebra en todos y en cada uno de los sacramentos. ¿Celebramos qué? Pues que el mal y la muerte no tienen la última palabra, que el demonio no es el rey ni de este mundo ni del mundo futuro, porque ya está vencido en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanos, participemos de la liturgia, hagámonos más cercanos. La liturgia es nuestra, hagámosla nuestra, vivámosla con intensidad
vivámosla con fervor, vivámosla como lo que es, la alegría perpetua, la alegría eterna por nuestra salvación. Gracias, mis hermanos, por ver este video. Compártalo, suscríbase, haga sus comentarios. Pronto estaremos dando nuevas sorpresas. Muchas gracias por seguirnos, que Dios nos bendiga y nos veremos en una próxima oportunidad, si Dios así lo quiere.